Vamos a tener el estudio de Daniel 2, capítulo 2, y posiblemente Daniel 7 también. Vamos a dar inicio nuevamente a un estudio de profecías, arrancando con Daniel 2 y posteriormente hasta llegar a Apocalipsis. ¿Sí? Las profecías son como una cadena, ¿no? Una cadena que tiene un eslabón que nos lleva a otro y así sucesivamente. A medida que vamos estudiando, pues esas profecías se van a ir ampliando cada día más. Permítame la Biblia. Vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, capítulo 2. Amor, ¿tú me puedes hacer el dibujito más o menos de la imagen de la... Mientras tanto, vamos a leer lo que dice Daniel 2. Vamos a leerlo entre todos para poder participar todos. Habemos 3, 6, 7. 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. Ya, 7 versículos. Yo voy a leer los primeros 7. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Del 8 al 14. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto, que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y gran enojo mandó que matasen todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel entró... El 15, ¿sí? El 15, sí. Habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique? ¿Qué parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este
sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué número? ¿Desde qué número quedó, hermano? Del 22 al 28. 22 al 28. Bueno, dice la palabra de Dios, dice: el rey revela lo profundo, lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te confieso y te alabo, que me has dado sabiduría y fortaleza, y me has dado a conocer lo que te hemos pedido, y nos has revelado el secreto del rey. Después de esto fue Daniel a Ariot, a quien había mandado el rey matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no extermines a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, que yo le daré la explicación. Llevó entonces Ariot prestamente a Daniel a la presencia del rey, y díjole así: he hallado a uno de los deportados de Judá, que para al rey de la explicación, que le dará la explicación, perdón. Respondió el rey diciendo a Daniel: ¿a quién llamaban Baltasar? ¿Podrás tú declarar el sueño que vi y su interpretación? Está ahí, ¿cierto? Hasta el 26. Hasta el 28. 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: lo que pide el rey es un misterio, que ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos son capaces de descubrir al rey. 28. Pero hay en los cielos un Dios que revela los secretos y que daba a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el correr de los tiempos. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en el lecho. Tu cama, muy bien. 29, ¿no? Sí. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Hasta el cuánto es que me toca? ¿Del 29 al cuál? 32. Al 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y sus pechos y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Hasta ahí. 32. Era hasta el 34. 34. Sí. Dice: y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro y cocido, y lo desmenuzó. Hasta Ya, hasta el 41. Ya estudio.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Ajá. Y fueron como tanto las eras Como del tamo. verano, y los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue echada un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diéremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en la parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, puedes terminar ahí. Ven. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, su jefe, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Muy bien, muy bien. 49 versículos. Bien, en esta profecía, una profecía, pues la mayor parte histórica, ¿no? Esta profecía solo nos queda una parte por cumplirse, que es aquí cuando la roca caiga sobre los pies de esa imagen, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esta profecía. Y como es una clase, pues todos vamos a participar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia por la cual Nabucodonosor tuvo este sueño? ¿Qué era lo que le estaba rondando en su cabeza cuando él se acostó, quizás a descansar o a dormir? Él estaba Día uno. pensando durante el día. ¿Durante el día o mientras estaba acostado? No, cuando él estaba despierto, él pensaba y él analizaba y él decía: ¿qué será de todo esto, cierto? O sea, ¿qué habrá en el futuro? ¿Qué pasará? ¿Qué todo eso? Él meditaba eso. Y cuando él se fue a acostar, él se acostó y él tenía esos pensamientos en su cabeza. Y por eso fue que el Dios del cielo le dio ese sueño. Pero en realidad lo que estaba pensando era qué iba a pasar con el futuro, pero de su reino, ¿cierto?
porque pues él aspiraba a que su reino fuera un reino ¿qué? Eterno, ¿cierto? Entonces dice, bueno, yo aquí a mañana, ¿qué va a pasar con mi reino después de que yo me muera? ¿Sí? Y quizás estaba pensando en eso cuando se durmió. Una vez se durmió, pues Dios le revela el futuro, solo que a él se le olvida ¿qué cosa? El sueño. Y como se le olvida, pues los reyes paganos, ellos contaban siempre con un séquito de sabios, astrólogos, adivinos, en fin, ¿sí? Y entre esos sabios y astrólogos y adivinos, pues estaba quién más había en ese grupo. Daniel. No estaba como astrólogo ni como adivino ni nada, estaba era como ¿qué? Como sabio, ¿cierto? Porque no olvidemos que cuando él fue llevado a Babilonia, él estuvo 3 años estudiando la lengua caldea, y además de eso él allí aprendió muchas cosas para poder funcionar, digamos, en ese gobierno, ¿cierto? Y él se destacó mucho por varias cosas se destacó él. Primero porque él decidió consagrar su vida ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Segundo, él fue una persona temperante en lo que comía, ¿sí? Dios le dio inteligencia en todo lo que él hacía, le dio dones para poder interpretar sueños, ¿cierto? Así es de que él estaba entre ese grupo de sabios. Entonces, cuando él llama a todos estos sabios, excepto a Daniel, porque él no se encontraba ahí, no sabemos por qué, pues lo más lógico, la pregunta que ellos le hacen al rey es que le revelara ¿qué cosa? El sueño para poderle dar la interpretación, pues eso es lo más lógico, ¿no? Pero cuando el rey le dice, pues se me ha olvidado, y el problema no era ese, el problema era que si no solo le adivinaba qué fue lo que soñó y su interpretación, ¿qué iba a pasar con ellos? Según la sentencia era que sus casas iban a ser convertidas en muladares y ellos iban a ser todos muertos. ¿Qué son muladares? Ruinas. Son casas abandonadas, en ruinas, sí. ¿Qué más? Cuando le llega la noticia a Daniel, y es cuando él le pregunta a Aspenariot, rey de la guardia, ¿cierto? Le dice, ¿cuál es la causa porque el rey, saque ese decreto tan prontamente, ¿sí? Entonces, cuando él se enteró de que iban a mandar a matar a todos los sabios, entre esos a Daniel y sus compañeros, él tenía una fe tan grande en Dios que dijo, no mate a nadie todavía, espéreme que yo le voy a mostrar su interpretación. Él tenía seguridad. Dios no le había revelado nada, pero él ya tenía ¿qué cosa? Seguridad. Y cuando él va a su casa, convoca a sus compañeros, le comenta el problema, oran esa noche a Dios, pues la palabra de Dios dice que esa misma noche Dios le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor había soñado. Y no solo le reveló lo que había soñado, también le dio ¿qué cosa? La interpretación. Así es de que por eso ahí en el versículo, ¿dónde es? Aquí el versículo 29 dice lo siguiente, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y comienza a narrarle lo que él había soñado. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37 dice, tú, oh rey,
Eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado dominio, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, esto es lo que Nabucodonosor soñó, ¿cierto? Una imagen, aunque ahora la tenemos mejor en ese pendón, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que soñó Daniel. Ahora, ¿qué le dice Daniel? Tú, oh rey, Dios te ha dado ¿qué cosa? Dominio, rey, en fin, poder. Por lo tanto, tú eres aquella cabeza ¿de qué? De oro. Estamos en el versículo 39. El 40 dice, ahí mismo dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vamos a parar aquí un momentico. Analicemos lo siguiente, que en esta interpretación Daniel solo dice que la cabeza de oro representa ¿a quién? A Babilonia. Pero de ahí en adelante, ¿qué dice? Después de ti se levantará otro reino, ¿qué? Inferior al tuyo, después un tercero y después un cuarto y así sucesivamente. Pero acá en este capítulo no da los nombres de cuáles son los reinos que va a suceder a Babilonia. Después los pechos, después quién es el que va a suceder a ¿qué? A los muslos y a las piernas, no dice. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuáles fueron los reinos que sucedieron a Babilonia? Vamos. ¿Cómo? No. Pero mira, hermano, que ahí hay algo importante porque yo mirando este capítulo. El sueño lo tenía ¿quién? Nabucodonosor. Pero mira, hermano, que era tanto era tanto el temor que tenía este hombre del sueño, que él quería que alguien lo revelara y se le olvidó, ¿cierto? Incluso a él. Mandó llamar a astrólogos, adivinos, magos, bueno, todos los que pudieran interpretar el sueño. Pero hermano, veamos cómo son las cosas de Dios. Porque Dios utilizó a Daniel. Yo no puedo meterme en sus sueños, hermano. ¿Sí me hago entender? Yo cómo voy a saber su sueño, hermano. Lógico, no se puede. Sí, por eso. ¿Sí me están entendiendo? Sí, es que por eso es que. Revelación divina y se lo reveló a Daniel. Por eso Daniel dijo. Exactamente. Por eso Daniel dijo: a mí me ha sido revelado ¿qué cosa? Ese misterio. Y él muy humildemente dice: no porque en mí haya más sabiduría, sino pues porque Dios quiere que se le dé a conocer. Y yo no creo que el rey se la haya revelado tampoco digamos, le haya dicho no, pero lo que sí está en claro es que al hombre se le olvidó. Yo creo que aquí habían propósitos también de parte de Dios, ¿cierto? Claro. De que al rey se le olvidara ese asunto. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar también ¿qué cosa? Que existe un Dios en los cielos que gobierna sobre ¿quién? Sobre los hombres, sobre las naciones de los hombres, ¿cierto? Y él tenía ahí un siervo suyo muy fiel que era Daniel, y ya Dios tenía eso todo, digamos, en su agenda, ¿cierto? Lo que iba a suceder. ¿Tú ibas a decir algo? Iba a decir que no olvidemos que Dios fue quien le puso el sueño a Nabucodonosor, ¿cierto? El mismo sueño se lo puso a Nabucodonosor. Y cuando ellos piden la dirección divina, pues obviamente nadie tiene la capacidad humanamente posible de saber qué soñó, ni siquiera qué pensó o qué está pensando. Dios le pone este mismo sueño a Daniel. Y la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Daniel había sido un esclavo en Babilonia y estaba siendo tratado como esclavo. Aunque él iba a estudiar y todas esas cosas, no iba a ser más que un esclavo. Él iba a servirle al rey y todo, pero como esclavo. Pero Dios honra a los que lo honran. Entonces, Dios ¿cómo se dice? Se manifestó. Dios utiliza a través de este acontecimiento para que todo eso sucediera de esa manera. O sea, Dios mismo le puso el sueño a Nabucodonosor, Dios mismo se lo hizo olvidar, ¿cierto? Entonces, claro, cuando él lo olvida, él manda a llamar a todos los que supuestamente estaban para ese servicio, ¿cierto? Para interpretarle, para decir los sueños, para todo eso.
Y Dios quería exaltar a Daniel porque él quería honrar a Daniel, no como un esclavo, sino que él ocupara un puesto de responsabilidad en el reino de Babilonia y así se hiciera conocer al Dios de Dios. Y también para mostrar de que esos sabios o esos astrólogos o magos que tenía el rey, pues eso no era nada para lo que es el poder de Dios. No podía adivinar lo que Dios le ha mostrado al otro, Ajá. sino por eso les decía que les dejara el sueño para ellos sacar una parte de un lado y de la otra, a ver si podían, ¿no? Así es, sí. Pero no llegaba. Bueno, yo les estaba diciendo, ¿cómo sabemos cuál fue el reino que sucedió a Babilonia? Si en este capítulo no aparece cuál es ese segundo reino que iba a suceder a Babilonia. Vamos a ubicarnos en el libro de Daniel capítulo 5, pero no vamos a leer todo el capítulo pues por cuestión de tiempo. Pero acá les voy a ir resumiendo. Acá nos habla la escritura en la pared, ¿cierto? La escritura en la pared, hay un subtítulo. Y acá lo que cuenta es que Belsasar, cuando manda a traer todos los vasos sagrados de que Nabucodonosor había traído de Jerusalén cuando la sitió, este rey, Belsasar, ya Nabucodonosor había muerto, pues dice que hizo una fiesta con 1000 de sus convidados, ¿no? Llamó a traer mujeres, a sus príncipes, en fin, concubinas. ¿Ibas a decir algo? Cuéntalo. Que él había llevado a 1000 príncipes, llevó a rameras y mandó a traer las copas Los vasos sagrados del templo. del templo. Ajá. Entonces él ahí sirvió vino fermentado, sirvió licor y le dio a ver a las rameras, a los príncipes. Sí. Y entonces una mano empezó a escribir en la pared. No sé cómo que es. La escritura que escribió fue Mene Mene Tekel Upars. Y eso significa, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado. Bueno, sí, exactamente. El versículo 28, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Sí, acá lo que pasa es que un poco antes de esa parte, que ya esa es la parte final del capítulo, ahí nos cuenta que también él llama ¿qué cosa? A los sabios, astrólogos, adivinos, para que le leyeran esa escritura, pero fue en vano porque no pudieron. Nuevamente llaman ¿a quién? A Daniel, el cual mira la escritura, él ya sabía lo que decía ahí. Y le dice lo que iba a pasar, o sea, le interpreta esa escritura, ¿cierto? Y ahí desde el 25 dice, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de ¿cuántos años? 62 años. Entonces, era Darío de Media. Entonces analicemos lo siguiente. Acá en la Biblia, porque aquí lo que nos interesa saber es, no vamos a dar en detalle a explicar Daniel 5, pero aquí lo que nos interesa es saber cuál fue el reino que sucedió a Babilonia. Según esta parte de la escritura, ¿fue quién? Medo-Persia, ¿cierto? Ahí da un poco de detalles qué pasó cuando tomaron a Babilonia. Ellos estaban en la guachafita, bebiendo vino y lujurias quizás con sus mujeres y toda esta gente. Cuando ven esa escritura, Dios dice hasta aquí, llegó su medida, su culpa, ¿sí? Le pone fin al reino de Babilonia y se lo entrega ahorita ¿a quién? A los medos y a los persas. Hasta ahí claro, o sea que, bueno, acá ustedes ven unas fechas, porque acá digamos, aquí donde ustedes ven Imperio Babilonia, el periodo de gobernanza de ese poder mundial en ese entonces, ¿cierto? Según la historia fue en el año 605, algunos dicen que el 606 al 538, 605 al 538. Es decir, en esa fecha fue cuando sucedió lo que dice Daniel 5:25 en adelante. O sea, los medos
derrotan a Babilonia y ahora ellos toman el poder. Siempre me ha quedado una duda, hermano. Dígame. No sé si casi no lo entiendo. ¿Por qué va primero el 605? ¿No debería ir primero el menor y después el mayor? Por lo que, sí. Eso es lo que a mí se me ha quedado. Bueno, algunos dicen que antiguamente las fechas se contaban de arriba hacia abajo, de forma descendente. Pero no era que se contaran de forma descendente. Era que antiguamente las fechas en realidad se medían. De hecho, la Biblia menciona mucho, digamos, en el año tercero del rey fulano, en el segundo mes, ¿sí? En el año séptimo, en el año segundo, en fin. Ese era como el método que tenían para ubicar qué cosa, los periodos de fechas, ¿sí? Y no recuerdo quién hizo esto, pero alguien, digamos, cuando sacaron lo de la fecha de antes y después de Cristo, que se calcula que fue en el año primero después de que Cristo murió, en el año primero. Entonces tomaron de ahí en adelante que la fecha fueran de una manera ascendente. O sea, Cristo nació, un ejemplo, hoy, entonces el año 1, ya después el año 2 y así sucesivamente, ¿sí? Pero la fecha anterior ellos la ubicaron, fue, digamos, que el año tal del reinado tal, eso, y comenzaron, según sus estudios que hicieron, fue que esos periodos caían, digamos, en el año, digamos, 605, ¿sí? Y entonces los periodos los reducían, pues para poder llegar al año 1, pues tenía que hacerlo de esa manera, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque a esta fecha estaríamos en el año que, por ahí 6000, Sí. creo yo, ¿no? Es una pobre explicación la que le estoy dando, pero está interesante Por su ejemplo, pregunta. en el Pero histórico dice el año 605 a 538, ¿cuántos años ocurrieron ahí? 67 años, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos como hicieron, digamos que el imperio babilónico empezó a 62, 72. según digamos la historia, decía Nabucodonosor, estuvo más o menos alrededor del año 605 y él reinó 67 años, entonces hasta 67 años fue hasta el año 538. El imperio medo-persa fue, que dice en el capítulo 5 de Daniel, fue y atacó al reino babilónico en ese año, en el 538. ¿Y cuántos años duró? 207 años. Entonces, digamos, del 538, entonces eso fue hasta el 331, ¿sí? Y así sucesivamente. ya. Vamos bueno, hasta acá están bien, ¿cierto? ¿Cuál fue el imperio que sucedió a Babilonia? Medo-Persia, según Daniel 5:25 en adelante. Ahora el versículo 39 dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Cuál es ese imperio? ¿Cómo sabemos? Pues en el mismo capítulo no encontramos la respuesta, pero en el mismo libro sí encontramos la respuesta. Ahí en Daniel 8, capítulo 8, ahí vemos un título que dice, visión del carnero y del macho cabrío, ¿cierto? Este carnero tenía 2 cuernos, voy a hacerle un resumen, 2 cuernos tenía este carnero, y hería al oriente, al poniente, y no había ninguna bestia que le parara. Cuando de pronto el profeta Daniel mira un macho cabrío que dice acá, Se engrandeció sobremanera. no, dice, vi luego un carnero y se levantó contra él y lo hirió. Desde el 6 dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos a parar ahí un momentico. Ven, aquí lo que nos muestra es 2 bestias. Uno era un ¿qué? Un carnero que tenía 2 cuernos, y el otro era un ¿qué? Un macho cabrío que tenía un solo cuerno. El macho cabrío va con toda la furia de su fuerza contra el carnero, lo derriba, y ese carnero no se pudo levantar, ¿cierto? Y este macho cabrío dice que se engrandeció mucho, y estando en su mayor fuerza, ese gran cuerno que tenía, ¿qué pasó con él? Se quebró, y en su lugar, ¿qué cosas salieron? 4 cuernos
hacia los 4 ángulos de la tierra, ¿cierto? Bueno, eso no vamos a explicar ahorita esa parte, porque aquí lo que nos interesa es saber cuál fue el imperio o el reino que sucedió ahora a Medo-Persa. Y ahí exactamente en el mismo capítulo, pero en el versículo 22 en adelante. Que si le prestas el esfero, no. ¿Cómo? Ah. Mira. Me voy a poner las gafas porque esta letra es muy pequeña. Vamos a leer desde el 20 en adelante, ahí está la explicación de esa visión. 8:20 en adelante dice lo siguiente: en cuanto al carnero que viste y que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y se sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Aquí la palabra de Dios me está mostrando de que el carnero que tenía 2 cuernos simbolizaban ¿a quién? A Medo-Persia, ¿cierto? Al imperio Medo-Persia, ¿cierto? Y que el macho cabrío que tenía un cuerno entre sus ojos simboliza ¿a quién? ¿O representa a quién? A Grecia, ¿cierto? O sea que aquí la Biblia lo que me está mostrando es que el imperio griego fue el imperio que sucedió ¿a quién? A Medo-Persia en ese entonces. O sea que hasta ahí ya llevamos ¿cuántos imperios? La versión dice el rey de Grecia, ¿no? 3. Sí, pues el rey de Grecia es porque fue Grecia, ¿cierto? Y el cuerno, pues el rey primero, que fue Alejandro. 3 imperios, vamos. Pero hasta aquí vemos qué cosa, la sucesión de ¿cuántos imperios? De 3, ¿cierto? Primero, cabeza de oro, babilonio. Segundo, pechos y brazos, ¿quién? Medo-Persia. Tercero, los muslos, el vientre del muslo está representado por Grecia. Y aquí están las fechas: 605 al 538, 538 al 331, y en el año 331 al 168, ese fue el periodo que duró el imperio griego. Pero ahí en ese capítulo, en el capítulo 8, donde estamos leyendo, dice que en cuanto al el versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y se sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el reino que sucedió al imperio griego? Que está simbolizado por las piernas de hierro. Roma. ¿Dónde encontramos que diga Roma? ¿Dónde dice? Bueno, ahí en el capítulo 8, el versículo 9, nos dice que cuando este imperio se divide en 4 partes, ¿por qué se divide en 4 partes? Pues como Alejandro Magno no tenía sucesor, entonces los 4 generales más importantes de su ejército, que se llamaban ¿cómo? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿cierto? Esos 4 generales se dividieron ese poder en 4 partes. Por eso es que dice que de ese reino salieron 4 cuernos hacia los 4 vientos de la tierra. Y de uno de ellos, dice, salió un ¿qué? El versículo 9, un cuerno pequeño. Dice que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí nos está hablando del surgimiento del imperio romano. ¿Cómo sabemos? Vamos a mirar, creo que es el libro de San Lucas. Sí, creo que es Lucas, capítulo 2.
¿Dónde está? El capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 de San Lucas. Dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, acá el capítulo 2 de San Lucas nos habla de qué cosa. Nos habla que hubo un rey, un emperador que se llamaba Augusto César. Él dio un edicto, y ese edicto era a nivel, ¿qué cosa? Mundial, en ese tiempo, ¿no? Para un gobierno dar un edicto con carácter mundial es porque tiene que ser un reino o un poder que está gobernando, ¿qué cosa? La tierra. ¿Qué significa eso? Porque aquí me habla de que cuando María y José fueron para ser empadronados, o censados, mejor para que entendamos esa palabra, iban a ser censados. Estando allá fue cuando, en esa diligencia fue cuando dio a luz ¿a quién? A Jesús. Eso quiere decir que cuando Jesús nació, el que estaba gobernando el mundo, ¿quién era? El imperio romano, que está representado en Daniel 8:9 por el cuerno pequeño. De hecho, ahí dice que creció hacia la tierra gloriosa, que es Jerusalén y Palestina y toda esa región, ¿cierto? Ya cuando Jesús nace, pues, y ellos eran judíos, José, María, y para que esa ley los afectara a ellos era porque ellos estaban bajo la jurisdicción ¿de quién? De Roma, ¿cierto? Así es de que aquí claramente la Biblia nos muestra que el imperio que sucedió a Grecia, después de su fragmentación en 4 partes, fue el imperio romano, que está representado por las piernas de hierro, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, eso... Grecia reinó desde el año 331 al 168, pero este edicto se dio más o menos en el año que por ahí 3 por ahí antes de Cristo, digámoslo así, cuando se dio ese edicto. O sea, ya Roma gobernaba el mundo. Pero dice la palabra de Dios en el versículo, volvamos otra vez a Daniel 2:39. Dice lo siguiente, el 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, vamos a parar ahí un momentico, versículo 44, y quedamos un momentico para explicar ¿qué pasó con este imperio? ¿Por qué se dividió en 10 partes? ¿En qué tiempo sucedió esa división? ¿Alguien quiere aportar? Que no se me duerman. Es una clase, a ver, Darío. Acá, hasta acá está todo claro, ¿cierto? La sucesión de 4 reinos, este está clarito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? Porque acá la Biblia dice que después, aquí me presenta un reino dividido en ¿cuántas partes? En 10 partes. Y esas 10 partes están mezcladas entre barro
y hierro. Es una mezcla de hierro y barro cocido, ¿cierto? Entonces, es el... 2:43. Sí. Dice, viste el hierro mezclado con barro porque se mezclarán por alianzas humanas. Más no se volverán a qué. Exacto. O sea, no volverán a ser un solo imperio, no van a volver a ser. Entonces, yo la pregunta que le hice fue, ¿qué sucedió acá? O sea, ¿cómo se dividió ese imperio y por qué se dividió? Porque Roma empezó a invadir hacia el Oriente Medio, ¿sí me esa zona? Los árabes. Pero esos son los... De esos 10 fueron los que 4 salieron a... Bueno, yo les voy a ayudar un poquito. Lo que pasa es que Roma se había corrompido tanto, pero tanto, ¿cierto? Y se había extendido demasiado. Casi todo el continente europeo era imperio romano. Pero esos emperadores se corrompieron demasiado. Entonces, 10 tribus bárbaras, eso lo dice la historia, ¿no? Bárbaras o germánicas, ¿cierto? Comenzaron a atacar a Roma, ¿cierto? Al imperio romano, ¿cierto? Entre ellos estaban los vándalos, ostrogodos, érulos, francos, alamanes, suevos, burgundios, en fin, ¿sí? Y estas tribus comenzaron a atacar a Roma, y por ejemplo los francos conquistaron todo lo que hoy en día se conoce como Francia, ¿sí? Los alamanes como Alemania, y Roma comenzó a perder ¿qué cosa? Territorio o terreno, ¿cierto? Hasta que la redujeron ¿a qué? A lo que hoy se conoce como Italia, porque ahorita Roma es una capital y es la capital de Italia, ¿cierto? O sea, en eso quedó reducido ese vasto imperio, ¿cierto? Pero fue por mismo. Dios lo entregó a manos de estos bárbaros, porque eran corrompidos, ya no tenían moral, en fin. Entonces, ¿qué pasó ahí? De esas 10 tribus, cada uno cogió su terreno, se dividieron, y por eso la Biblia presenta una de esas naciones como fuertes y otras fuertes como el hierro, ¿no? Y otras frágiles como el barro, ¿cierto? Y hasta el día de hoy se conocen como la Unión Europea, y están aliados, están unidos, pero solamente, como dice ahí, alianzas humanas, pero no han podido volver a llegar a ser lo que eran antes, un solo imperio. Lo han intentado, pero no han podido, ¿cierto? ¿Iban a decir algo, creo? Bueno, aquí lo interesante de esta profecía, hasta aquí todo es historia. Hasta aquí todo es historia. Pero aquí lo importante de esta profecía, ¿cuál es? Que hay en el versículo 42, 44 dice, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De esos 3 o estos 4, los de abajo. O sea, en los días de esa división de esos reyes, de ese vasto imperio romano, en los días de esos reyes, ¿qué va a pasar? Dice acá, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás ¿qué? Destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dice el 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios le ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, aquí, hermano, lo interesante de esta profecía es que aunque de aquí para allá toda esa historia, estamos viviendo en los días de ¿qué? De estos reinos donde el Dios del cielo, ¿qué va a hacer? Va a levantar un reino que no será jamás ¿qué? Destruido, que está representado por ¿qué cosa? Por la piedra que va a ser cortada no con mano y va a herir a la imagen, la va a desmenuzar y no va a quedar rastro de ella. Ahí me está hablando del surgimiento del reino de ¿quién? De Cristo, hermanos, ¿cierto? Estamos en esos días. Esto puede acontecer en cualquier momento, o sea, la segunda venida de ¿quién? De Cristo.
Cuando Cristo venga, todos estos reinos van a pasar a la historia, todos, incluyendo los dedos. ¿Sí? Estos ya pasaron a la historia, pero estos todavía no. Pero cuando Cristo venga, todo pasará a la historia. Y entonces el Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido ni va a ser. O sea, ese reino ya no lo sucede nadie más. Todos estos reinos fueron poderosos en la tierra, pero fueron ¿qué? Sucedidos por otros reinos. Inclusive no tan poderosos, porque por lo menos aquí vemos de que la forma descendente del metal, ¿no? El oro es superior a la plata es superior al bronce y el bronce es superior al hierro y el hierro es superior al barro, ¿cierto? Una forma descendente, ¿cierto? Ni siquiera fue de aquí para abajo, dice, bueno, lo sucedieron porque es que yo era más fuerte. No, no es así, es porque así estaba diseñado el plan de Dios, ¿cierto? O Dios, mejor dicho, nos revela, digamos, todos los acontecimientos como lo registra la historia hoy en día. Sí, por eso es que, hermanos, los asuntos que pasan en el mundo político o geopolítico, hermanos, no están a la deriva. Dios está al control de todo esto, ¿cierto? Y cuando ya esta piedra, se decía que esta piedra caiga aquí a los pies, es cuando se establecerá el reino de Cristo. Hermano, ¿cuántos de ustedes les gustaría formar parte de ese reino? Amén. Amén. Yo también quiero ser parte de ese reino. Y Dios nos ayude, hermano, porque hay que luchar, hay que perseverar y hay que cada día apartarnos por la gracia de Cristo del pecado, de la iniquidad, poder consagrar nuestras vidas a Jesús para que cuando esta piedra caiga a los pies de esta imagen, hermanos, podamos estar entre los súbditos de ese nuevo reino. Un reino que según la Biblia nunca más va a pasar, ni va a ser destruido. Va a ser un reino eterno, donde la palabra de Dios dice que es donde morará la justicia. Hermano, no sé si hay preguntas, hay dudas. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, es momento de que se pronuncien. De lo contrario, yo ya he terminado esta clase del día de hoy. Para la próxima clase, Dios mediante, vamos a hablar acerca de Daniel 7, vamos a volver a hablar un poco de esta parte, solo que ya no bajo un sueño de Nabucodonosor y de una imagen, sino de un sueño que Dios le revela ¿a quién? A Daniel, y donde va a mostrar estos mismos poderes, pero ya no bajo la figura de unos metales, sino de unas bestias, ¿cierto? Y ahí la profecía se va a ir ampliando y ampliando más, ¿cierto? Entonces, si no hay preguntas, he terminado. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por tu grande amor y misericordia, porque en esta tarde nos has permitido poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cada día nos revelas, Señor, el futuro, Señor, a través de las profecías bíblicas, Señor. Gracias porque, según la palabra de Dios, lo que hemos estudiado hoy, Señor, nos encontramos ya en la última parte, Señor, de la profecía de Daniel 2, en los dedos de esta imagen, Señor. Sabemos, Señor, que según la Biblia dice que en los días de estos reyes, en el cual nos encontramos, Señor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ayúdanos, Señor, porque queremos, por tu gracia divina, poder formar parte de ese reino, Señor, grandioso, glorioso y eterno, donde mora la justicia, Señor. Ayúdanos cada día a vencer el pecado, a perseverar, Señor, obedeciendo tu palabra hasta el final de los días, y concédenos tu gracia divina, Señor, para hacerte fiel hasta la muerte. Y que nuestros nombres, Señor, puedan estar inscritos, Señor, en el libro de todos los que formaremos parte, Señor, en ese nuevo reino eterno. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque en este santo día tú nos has escuchado, nos has acompañado. Y ahora que salimos a nuestros hogares, pedimos que tú nos lleves con bien a cada una de las familias aquí presentes y que nos ayudes, Señor, a meditar durante estas semanas en las profecías bíblicas y a vivir conforme a ellas, Señor. Tráenos con bien el próximo sábado y concédenos poder continuar este estudio para la honra y gloria tuya, pero también para beneficio nuestro, Señor. Gracias por amarnos, por escucharnos. Perdona nuestros pecados. En el santo y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús.
Amén. Dios lo bendiga, hermanos.